Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo programa saludable aquí en la Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Paola, ¿alguna vez has tenido algún mareo, algo como una inestabilidad? ¿Fue un mareo o fue un vértigo? Lo veremos hoy día. Vamos a ver las diferencias, porque confundimos estos Muchas términos, veces. ¿no? O no sabemos definirlo bien. Además, en nuestro bloque de la medicina natural, vamos a hablar de las propiedades del eucalipto, una planta muy conocida aquí en el Perú. Arrancamos. Arrancamos el programa, el doctor se ríe de que me confunda al inicio. Me gusta tu italiano. El bloque. Vamos a hablar. Nuevas palabras que estamos aprendiendo aquí en la Junta Médica. De Junta Médica. El bloque natural aquí en el programa. Este audífono se me sale todo el tiempo, no estoy cómoda. A ver, vamos a ver cuáles son los temas que tenemos hoy aquí en la Junta Médica. Repasamos rápidamente. Claro, empezamos con una alerta de la ONU porque hay muchas mordeduras de serpiente en el año, hay muchas muertes y están haciendo bastantes campañas y muchas formas de prevención en muchos lugares del mundo. Además, hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial de la Erradicación de la Viruela. Claro, una enfermedad que ya no está en el mundo y la vacunación fue fundamental. Además, nos vamos a ir hasta el Cusco en directo porque continúa esta campaña a nivel nacional contra la anemia. Asimismo, vamos a hablar sobre el vértigo que hemos dicho hace un rato. ¿No? El vértigo y mareo, las diferencias. Y mareos, porque la gente siempre dice, estoy con vértigo, estoy con mareo y tengo el colesterol alto. ¿Es eso cierto o no? ¿Tener relación? Ahora se lo explicamos enseguida. Y también vamos a hablar de las propiedades del eucalipto, una planta muy conocida. Muy nuestra también y que usa mucha gente para la parte de infecciones respiratorias. Veremos qué más se puede emplear. Claro que sí, en nuestro bloque del Sensi. Muy bien. Muy bien, arrancamos ya a desarrollar la información. Vamos con lo primero. Decíamos sobre esta alerta de la OMS, ¿no?, en cuanto a las picaduras de serpientes. Sí, las serpientes van a morder a las personas usualmente en zonas bajas. Por debajo de 3.500 metros las serpientes pueden morder y son accidentes muy frecuentes en personas que trabajan en el campo o personas que están yendo pues hacia selva adentro, puesto que las serpientes viven ahí normalmente. Lo que pasa, Paola, aunque no lo creas, hay muchos accidentes por este tipo de animales. Las serpientes no atacan, las serpientes se defienden. Cuando tú entras a su zona, ellas piensan que las vas a atacar y te muerden. De tal manera que lo que se ha hecho a nivel mundial es crear antídotos para estas serpientes. Lamentablemente, las serpientes en cada zona tienen diferentes especies y cada antídoto es diferente para cada zona. O sea, un antídoto no va a funcionar para todas las mordeduras de serpientes. Así es. Por ejemplo, tenemos acá las bótrops, que son un grupo de serpientes. Hay muchas subespecies de bótrops y obviamente las nuestras tienen pues cierto antídoto diferente a las que son de Brasil, diferente a las que son de Colombia, etcétera. Entonces, acá el INS fabrican los antídotos para nosotros. Sin embargo, pedimos pues un poco más de apoyo para la producción de este tipo de antídotos porque hay zonas que a veces están un poco alejadas y no hay alcance de estos antídotos, como por ejemplo en las mineras o en otras zonas que están lejos de las ciudades. Porque según la OMS, esto ya se ha convertido en un problema de salud pública. mundial. Claro. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí en zonas de África, por ejemplo, las personas cuando son mordidas van de frente al curandero, al chamán. Entonces lo que están haciendo es instruyendo también a este grupo de personas para los primeros alcances en lo que es vacuna. Cuando antídoto. Cuando la persona es mordida, se le coloca el antídoto y podemos bloquear los efectos adversos. Claro, lo ideal sería que en cada puesto de salud encontremos estos antídotos, ¿no? Porque imagínate una persona que se tiene que estar buscando un hospital, puede pasar bastantes horas y las horas son cruciales, ¿no? Claro que sí, hay mordeduras, por ejemplo, de las coralillos, que son esas serpientes que tienen rayitas de varios colores. La mortalidad puede ser en 3 a 6 horas. Hay otras serpientes, por ejemplo, en el Perú, por la zona de Sandia, que es Puno con Madre de Dios, tenemos ahí la cascabel, que también ahí la mortalidad podría ser en las siguientes 6 horas. Entonces, se tiene bien detallado a nivel de Perú, por ejemplo, en nuestro país, en qué zonas hay cada tipo de serpiente y en teoría tenemos la distribución adecuada en cada zona de estas. Importante, ¿no? Ahora, si una serpiente nos muerde, nos colocan el antídoto, pero ¿podría traer eso consecuencias después a nuestra salud? Lo que pasa es que dependiendo de la zona, claro, lo que pasa, por ejemplo, supongamos que te muerden en la mano, podría haber una cosa que se llama síndrome de compartimentalización,
que en castellano significa que se hincha y no hay circulación en la mano, por ejemplo, y podría llegar a la amputación. Entonces, dependiendo la zona y la agresividad, como te mencionaba, como no somos la comida de la serpiente puede haber comido e inocularte poco veneno, de tal manera que casi no puede haber ningún tipo de problema. O puede no haber comido buen tiempo y a la hora que te inocula gran cantidad de veneno. Entonces todo va a depender de eso. Ok, muy bien. Entonces, cambiamos ya a otro tema. Decíamos que hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial de la Erradicación de la Viruela. Sí, lo máximo. Podemos haber erradicado una enfermedad vacunando a las personas. En el mundo el último caso ha sido en el año 1980. Janet Parker. Así es. Fue la última mujer, ¿no?, con esta enfermedad. Sí, una fotógrafa médica que trabajaba en el segundo piso de un hospital que trabajaban con viruela. Ahí tenemos la foto, mira, de Janet. Sí. Ajá. Justamente hace un rato, antes de lanzar el programa, estuvimos viendo algunas fotos, ¿te acuerdas? Y que realmente es una enfermedad bastante deformante, ¿no? Bastante lesiones por todas partes. Y desafortunadamente el 90% de esta enfermedad era mortal. Era muy severa y había mucha mortalidad. Entonces se hizo pues campañas de erradicación. La primera vacuna que se hizo para esta enfermedad fue en el año 1796, que una señora que había adquirido viruela a través de ordeñar a su vaca, de la lesión le inocularon a un niño y el niño pues se salvó. Entonces las vacunas son importantes porque permiten que la enfermedad que esté rondando por muchas partes no te pueda tocar y no pueda afectarte y por tanto no lo puedas transmitir. Entonces nuevamente no invocamos a todos los padres de familia a que les coloquen las vacunas a sus hijos. Muy bien, ya hemos también hablado de la vacuna de la viruela y ahora nos vamos hasta el Cusco en directo, ¿no? Ahí tenemos a un compañero que nos va a dar toda la información, a Ángel, ¿no?, para que nos cuente cómo se está desarrollando esta campaña, ¿no?, contra la anemia. Ayer estuvimos en Piura, hoy nos vamos hasta el Cusco. Hola Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal Ángel? Buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días, doctor Leslie. Es un placer estar nuevamente con Junta Médica ahí para informar precisamente acerca de esta campaña que se está desarrollando, como muy bien dices, a nivel nacional. Y en Cusco fue presentada ayer la campaña de visita casa por casa para intentar erradicar y vamos a tener éxito de cara al 2021, el año del Bicentenario, con la colaboración, por supuesto, de las madres de familia. El promedio de niños con anemia o en Cusco es, por ejemplo, de 1 de cada 2 niños cuenta lamentablemente con anemia. Es por eso que la Dirección Regional de Salud, el Ministerio de Educación, también los gobiernos locales, por ejemplo, como la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de brigadistas, gente que ya ha trabajado, tiene experiencia, por ejemplo, con el tema de los vasos de leche para la llegada a las madres de familia. Se va a priorizar fundamentalmente a niños menores de 1 año en estas visitas en 55 distritos de la región. ¿Por qué los niños menores de 1 año? Porque precisamente se busca prevenir también que los niños tengan anemia. Algunas gestantes, por ejemplo, tienen ya anemia. Un 24% de gestantes en Cusco tiene anemia. Esto varía en algunas provincias donde la cifra incluso llega al 50% de gestantes. Por eso es que se está priorizando este sector para que niños que no tienen anemia y que ya están empezando a consumir alimentos puedan también tener, digamos, una nutrición adecuada con productos o alimentos que tengan el hierro. Las brigadistas que han sido contratadas en número 350, que se suman también al personal del Ministerio de Salud en postas y centros de salud en distritos y provincias, visitarán y focalizarán los hogares con niños menores de 1 año, pero eso no excluye definitivamente a otros niños, otros casos, y cada 7 semanas, en caso de que se detecte un niño con anemia, o cada 7 días, perdón, visitarán para ver si las mamás están aplicando el suplemento, las gotitas que se les entrega precisamente por parte de la Dirección Regional de Salud. El promedio de anemia en Cusco es de 43%, muy encima, por supuesto, del promedio nacional, y al 2021 se espera bajar con esta y otras medidas más a un 16% de cara ya al Bicentenario. La invocación que hacemos es a las madres de familia, porque si bien es cierto, las brigadistas ya tienen experiencia, han trabajado en los vasos de leche de los gobiernos locales, hay algunas madres de familia que todavía se muestran reticentes
reticentes porque asumen que van a perder tiempo con la entrevista que les hace la brigadista y todo lo demás. La invocación es precisamente a las mamás, para que dejen ingresar a las brigadistas. Les va a tomar apenas unos 10 minutos la encuesta, la aplicación precisamente de las gotitas, cómo hay que preparar precisamente para los niños que ya empiezan a comer, por ejemplo, los productos, por ejemplo, la sangrecita, el hígado. Se debe empezar con el hígado de pollo a los niños que recién están empezando a comer. Estas instrucciones, esta especie de capacitación rápida van a brindar las brigadistas en estas visitas casa por casa. Unos 5.000 niños aproximadamente se tiene previsto en esta primera etapa que estén incluidos ya en este programa de visita casa por casa. Paola, doctor Leslie. Ok, Ángel, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Ya otro día volveremos a enlazarnos contigo para que nos sigas contando qué está sucediendo en el Cusco. Bueno, importante, ¿no? Lo que ha dicho, que por favor a las mamás dejen entrar las brigadistas. Solo les va a tomar 10 minutos, pero les van a poder dar toda la explicación que ustedes necesitan justamente para prevenir y combatir la anemia. Van a estar bien uniformadas, identificadas, y obviamente les van a dar todos los tips para que la anemia no esté en la casa, porque la anemia no solamente es que la hemoglobina esté baja, sino que también el rendimiento escolar baja, los niños van a estar muy cansados. El crecimiento. Y el crecimiento también pues se va a cortar, va a ser muy chiquitos. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa aquí en la Junta Médica y regresamos con nuestro tema del día. Recuerde que estamos en vivo, así que pueden enviarnos sus consultas a las redes y llamando a la línea médica, Leslie. Al 619-0747. Ya regresamos aquí en el programa. Ahora sí, nos centramos en nuestro tema del día, sí, el mareo y el vértigo. Es una gran cosa. ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿En qué se diferencian? Aquí se lo vamos a explicar. El vértigo es un tipo de mareo, provoca una falsa sensación de movimiento. La persona afectada suele sentir que ella misma, su entorno o ambos están girando. Pero a veces cuando los médicos nos preguntan qué es lo que siente, como que no lo explicamos muy bien, ¿no? Y puede generar una serie de complicaciones al médico para que pueda identificar realmente qué es lo que tiene. Hoy hemos invitado al doctor Rodolfo Vadillo, otorrinolaringólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, para entender más, ¿no, doctor?, en qué consiste el mareo, el vértigo y por qué se producen. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias realmente a la invitación, Paola, doctor. Junta Médica, les agradezco la invitación para poder conversar de este tema que, como muy bien lo dice Paola, es un tema que resulta a veces muy confuso. Si para los mismos colegas resulta un poco complicado a veces un tema tan árido como el oído interno, me imagino que para la población en general debe ser un poco más intenso todavía esta confusión. Así que el propósito, doctor, es tratar de ser lo más didáctico posible, de conseguir esta diferencia y poder darle una explicación bastante práctica para los pacientes, que son nuestro fin supremo, ¿no? No, ahí decíamos justo, el vértigo es un tipo de mareo. ¿Qué es el mareo entonces? Correcto, Paola. Lo primero que hay que conversar en esto es que los pacientes que normalmente acuden por uno de estos malestares, llámese mareo, llámese vértigo, en un ratito lo vamos a aclarar, en general acuden por un problema grande que se llama trastorno de equilibrio, ¿no? O sea, en general acuden por un problema en el sentido que, por ejemplo, pueden expresar que, doctor, siento que camino y el cuerpo me lleva para un lado, doctor, siento que la cabeza me pesa, doctor, siento que las piernas me flaquean, doctor, cada vez que me levanto de la cama me da vueltas, ¿no? Todo gira a mi alrededor, tengo náuseas, entonces, mil y una formas de expresar un problema común que sería el trastorno de equilibrio. Entonces, una vez que el paciente llega a un médico, llámese en este caso al médico internista, llámese al neurólogo, que generalmente es a quien primero buscan naturalmente, o al otorrinolaringólogo, entonces, cuando el paciente llega por esa consulta de un trastorno de equilibrio, los otorrinolaringólogos en particular, para aclarar el tema de vértigo, tratamos de preguntamos en todo caso de qué se trata el tema de equilibrio. Entonces, una explicación muy rápida que dan los pacientes que han experimentado un problema de vértigo es que, doctor, siento que cuando yo me echo a la cama o me levanto o estoy caminando y de un momento a otro siento que todo
claramente me empieza a dar vueltas. Es como estar en un carrusel, dicen algunos, otros es como estar en un trompo, que todo da vueltas, que todo claramente se mueve, las paredes, el techo, gira claramente. O sea, esa descripción es tan práctica para el paciente que lo ha padecido, que para el médico que lo escucha, claramente dice, no, este es un episodio de vértigo. Entonces, ya el médico que escucha esa expresión que demorará pues 10 o 20 segundos del paciente que lo ha experimentado, entonces nos ubica que este problema es un problema de oído interno, muy probablemente, y la especialidad o el que está encargado de este manejo tendría que ser el otorrinolaringólogo con experticia en la parte otoneurológica para tratar de discriminar cuál es el problema que suscita este vértigo. Sin embargo, la mayor parte de los trastornos de equilibrio, la expresión de los pacientes va por el tema de los mareos, porque el mareo sí es un síntoma bastante inespecífico, ¿no? Bastante inespecífico. Como dice un contexto en esto, ¿no? Lo más claro en mareo es que el paciente es poco claro en su descripción. O sea, lo más claro es que es poco claro. Ejemplo, y siempre casi naturalmente los pacientes utilizan la comparación, el cómo, ¿no? Doctor, siento como si la cabeza me pesara, siento como si los ojos se nublaran, siento como si me faltara fuerza en los... Todo es cómo, ¿no? O te dicen, doctor, siento como si hubiera tomado bastante. O sea, siempre tienen una comparación, porque como no tienen un aspecto tan claro del vértigo, entonces tratan de usar siempre una comparación para tratar de referirse que tienen un problema de equilibrio, que en este caso se llamaría mareos. O también dicen, ¿no? Tenía los síntomas del desmayo. Claro, siento como si me fuera a desmayar, doctor, no siento como si me pesara la cabeza, como si me nublara, como si pisara mantequilla, como si caminara sobre nubes, mil y una formas de expresar. Entonces, justamente la función del médico especialista en estos temas es tratar de diferenciar si este problema realmente es un tema de vértigo, donde la persona, como vuelvo a repetir, queja que todo claramente da vueltas alrededor, sin duda, ¿no? O sea, yo estoy mirando que las paredes se voltean o el techo se me viene abajo, ¿no? Entonces, si yo logro diferenciar eso, entonces estoy dándome más o menos una idea de dónde debe estar el problema de este paciente. Ahora, con eso estoy tratando de decir que todos los pacientes merecen, obviamente, la atención, sin duda, solo que a los pacientes se les orienta en el sentido de que cuando el tema es mareo, es algo inespecífico, probablemente el primer especialista que debiera tomar este caso sería un médico internista para que discrimine dónde está la posibilidad, porque de repente, como han tocado un tema hace un momento, puede ser un tema de anemia, por ejemplo, un tema de glucosa, un tema de hipertensión, un tema de dolor de cabeza, un tema de altura, o puede ser un tema de deshidratación, o puede ser un tema de sinusitis, y la última posibilidad también, no última, sino una de las posibilidades que también tener en cuenta, ahora que estamos muy preocupados por la salud mental de nuestra población, también puede estar incluido, obviamente, los trastornos de ansiedad y depresión que explican mareos, ¿no es cierto? Leslie, tú que eres el médico internista. Ay, ya le pasé la pelota. Sí, las personas llegan a la consulta pues y mencionan muchas cosas, ¿no? Siento como si me voy a caer, como si estuviera pues en un carrusel, etc. O sea, tú eres el primer filtro. Sí. Una de las cosas que también vemos, doctor, es que la población que más acude es población joven, bueno, adulta joven, ¿no? Y conforme vamos avanzando en edad, también vamos viendo más gente. Sí, correctamente, doctor. Bueno, en realidad cada vez ahora la población joven consulta más en general por temas de equilibrio, ¿no? Sí. Y en general diría yo que los problemas de los pacientes jóvenes o adultos jóvenes no necesariamente es un tema que tenga que ver con vértigo o oído interno, ¿no? Sino que está creciendo mucho el tema, como mencioné hace un ratito, de la salud mental, ¿no? Las partes de la ansiedad, los ritmos de trabajo, los tiempos. Son cosas que traen mucho al paciente cada vez más joven para temas de mareos, ¿no? Sin embargo, es un tema propiamente de mareos que requiere obviamente una conversación, una entrevista, una evaluación para que se aproveche uno la consulta con el otorrino para sacar del lado el tema del oído interno, ¿no? Sí, porque incluso muchos están llegando chicos, chicas, antes eran más mujeres, ahora también son más varones con dolores de cabeza desde las 10, 11 años, cosa que antes no se veía mucho. Así es. Y lo que es vértigo y todo esto, como mencionamos acá en la pantalla, puede surgir a cualquier edad. Correctamente, doctor, claro que sí, ¿no? El vértigo es una enfermedad que produce el vértigo es un síntoma en todo caso cuyo origen está en el oído interno, es un problema completamente orgánico porque falla alguna de las estructuras del oído interno. Entonces podemos tener patologías desde los más pequeñitos hasta los más mayores, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde laboro, en la parte pública,
nuestro paciente más pequeñito que tiene diagnóstico de enfermedad de Meniere, que antes pues se consideraba completamente relegado a pacientes de tercera edad o pacientes adultos mayores, el más pequeñito que hemos tenido de inicio es 4 años de edad. Wow, entonces, pobrecito. es por poner un ejemplo de una enfermedad que antes estaba, digamos, circunscrita a un grupo etario determinado, ahora lo tenemos en niños pequeñitos, ¿no? Y también puede irse al extremo en los pacientes muy mayores, donde la enfermedad o el vértigo más prevalente, llamado el vértigo posicional, que es la enfermedad más común dentro de los vértigos, en el cual la persona dice que se echa a la cama o se levanta de la cama o solamente estando en la cama gira para un lado. Claramente, doctor, ahí giro y empieza todo a dar vueltas. Eso se llama vértigo posicional. Eso casi está circunscrito a las personas de edad mayor, pero también se ha visto jóvenes, ¿no? Sí, porque a mí me pasa eso. A veces cuando estoy tumbada en la cama y me levanto de una forma brusca, ¿no? De repente para ir a la cocina o ir al baño, como que me desestabiliza un poco. Correcto, Paola. Ese es un gran ejemplo para diferenciar justamente lo que tú has tenido ahí, se llama mareo. Ese mareo, porque es un claro ejemplo de un mareo ortostático, ¿no? Entonces, tú has hecho un cambio de posición y tú has hecho un bamboleo, ¿no? O sea, como un movimiento que te ha durado unos segundos y te ha pasado, ¿no? En cambio, el vértigo es la persona se levanta y claramente todo el techo gira, ¿no? Da vuelta, puede provocar náuseas, inclusive vómitos, ¿no? Entonces, esas diferencias es un gran ejemplo del que has mencionado para diferenciar entre mareo y vértigo. Muy bien. A ver, doctores, tenemos el vértigo posicional benigno. Se produce cuando las personas cambian de posición, lo que usted estaba explicando. El trastorno no es peligroso y son episodios breves e intermitentes. Correctamente. El vértigo posicional paroxístico benigno, que así es el nombre completo de esta enfermedad, es un problema que afecta la parte interna del oído. Voy a ser muy gráfico en esto para entender este problema común. A ver, ¿tenemos alguna imagen del oído interno? ¿No? Oído interno. Sí, oído interno. Ahí está, ¿no? Para que el doctor nos pueda explicar con mayor detalle, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí dentro? Porque muchas personas no saben que los oídos o el oído es el encargado de mantener el equilibrio. Correctamente. Ahí está, doctor, la imagen. Mire, el oído interno es el que está de color morado, puedo hacer hablar, ¿no? Está de color morado. Este de aquí. Sí. Y donde están los canales semicirculares, que son las orejitas que están arriba, canales semicirculares, aquí. Esos de ahí. Ya, en esas estructuras todos tenemos una forma o un sistema de equilibrio a ese nivel. Voy a ser gráfico, es como tener una especie de unas piedritas que están navegando en un líquido dentro de esa estructura que ven ahí que se llaman los canales semicirculares. Si eso está intacto e indemne, yo me puedo dar un volantín y esto lo equilibra tan perfectamente al cerebro, ¿no? Que la información es inmediata y yo no me caigo. Pero si uno de ellos falla, o sea que la piedrita sale de ese sitio, por decirlo gráficamente, entonces suponiendo que sea el lado derecho el que está fallando, la piedrita del lado derecho, entonces yo me echo para el lado derecho, me levanto por el lado derecho, o giro hacia el lado derecho, o tiendo la ropa y levanto la cabeza hacia el lado derecho, cualquiera que sea mi mecanismo de cambio de posición hacia el lado derecho, va a provocar una acción errónea que para el cerebro significa vértigo. Entonces, el cerebro, por tratar de buscar mi posición correcta, me empieza a dar vuelta, dura unos segundos, ciertamente, y me queda fijo ahí. El tema es, si bien es cierto el nombre lo dice que es benigno, porque cuando la persona tiene este problema y está en el momento agudo del problema, uno puede ofrecerle una terapia al paciente que dura unos 10 o 15 minutos, 1, 2 o 3 veces, y el pronóstico casi generalmente en el 95% de los casos es excelente. O sea, se puede hablar de curación en ese caso. Pero ustedes imagínense que están en la calle y la persona bruscamente gira la cabeza hacia el lado derecho y ahí le puede dar un giro y eso puede transformarlo en peligroso, ¿no? O sea, el peligro es inminente de acuerdo al lugar donde me coja el problema del vértigo. Así que una terapia llamada de recanalización de estos otolitos o piedritas que le mencioné da solución a este problema. Dicho sea de paso, es el único de los vértigos que tiene buen pronóstico en el caso de los vértigos del oído interno, ¿no? Básicamente es eso. A ver, ¿en qué consiste esta maniobra de Epley? Claro, esas maniobras justamente son las terapias que le he mencionado, ¿no? El nombre correcto es reposicionamiento canalicular, ¿no? Son unas terapias, son unos movimientos en los cuales uno hace de acuerdo. Obviamente, eso sí, no es una terapia única para todos los vértigos posicionales. Los vértigos posicionales pueden tener un problema, voy a ser un poco explícito en esto, de canal horizontal, de canal anterior, de canal posterior. Esas diferencias que son tan menudas realmente,
obviamente quedan a manos de un especialista que distinga, mirando el movimiento ocular, de qué se trata ese vértigo. Entonces, cada vértigo, cada tipo de vértigo posicional tiene una terapia determinada. Ahí radica la especialización de estos casos, del vértigo por eso posicional. que vemos, ¿no?, que implica algunos riesgos como lesiones en el cuello o espalda, Claro. si es que no te lo hace la persona adecuada. Digamos que sí, claro que sí, es correcto, es correcto. No solo eso, sino que también además la solución no se la ofrece, ¿no? Digamos que confundes un lado con el otro, o confundes un canal con el otro dentro de los vértigos posicionales, entonces la terapia es inadecuada, ¿no? Y puedes incomodar más al paciente. Entonces ahí creo yo radica básicamente la especialidad que estamos hablando justamente con el doctor, que es la otoneurología. La otoneurología es una rama de la otorrinolaringología, ¿no?, que requiere obviamente experticia en los problemas que tienen que ver con el oído interno, cuyo tema fundamental y básico es el vértigo, pero también tenemos el tinnitus, también tenemos la hipoacusia neurosensoriales, muchos temas que son bastante específicos del oído interno que se encarga, en este caso el especialista, el otoneurólogo, que es un otorrino que tenga experticia en manejo del oído interno, ¿no? Muy bien. Excelente lo de la especialidad. Entonces, la maniobra de Epley alivia el vértigo postural benigno, se realiza siempre en el consultorio médico bajo supervisión, implica algunos riesgos, lesiones en el cuello o espalda. Es la manera en la cual agarran la cabeza y comienzan a moverlo por todas partes, ¿verdad? Correctamente. Son unos movimientos en realidad sencillos, simples, no son muy incómodos para claro, más allá de que se provoca obviamente el vértigo, ¿no? Pero después, desde el punto de vista que sea traumático o algo, eso realmente es muy sencillo, ¿no? O sea, desde el punto de vista para el paciente me refiero, ¿no? Pero aclaremos, doctor, que esta maniobra es solo para el vértigo posicional benigno. Sí. Que es el más común Frecuente de los vértigos que los pacientes manifiestan, ¿no? Generalmente en personas mayores. El caso típico de un vértigo posicional es, doctor, yo me eché en la cama y ahí nomás basté y todo empezó a darme vueltas. Doctor, en la mañana tuve que levantarme, basté que me levantara y ahí en los segundos empezó todo a dar vueltas. Normalmente esos vértigos o, claro, giros son síntomas que duran unos segundos, pero esos 20 o 30 segundos deben ser los peores para la persona porque es altamente, causa un disconfort completo, ¿no? Y lo que viene después del vértigo, doctor, me durará 30 segundos el giro, pero después me quedo completamente inestable, mareado, con náuseas, con todo un disconfort, ¿no? Lo que llamamos la resaca en este caso del vértigo, ¿no? Así es, ese es el tema del vértigo. Rápidamente no vamos a ver cuáles son los síntomas que aparecen, ¿no?, con el vértigo. A ver, Leslie. Sí, hay una sensación de movimiento o giro, mareo, como dice el doctor, a la hora que mueven la cabeza. Cuando se amarran los zapatos, también te dicen, me amarran los zapatos, bajo a hacer algo. El nistagmo también. Es justamente el movimiento normal de los ojos que vamos a determinar, que lo podemos hacer ahora, cómo hacemos el diagnóstico, porque es un movimiento en el cual bailan los ojitos y podemos determinar que es un vértigo horizontal, por lo tanto es algo benigno mayormente. Y náuseas y vómitos. Y también otra cosa que también aparece mucho, la gente tiene mucho dolor de cabeza también ahí, ¿no? Muy intenso dolor de cabeza. Asociado al vértigo. Ah, sí, por supuesto. Cefalea intensa, ¿no? Lo que veíamos ahí. Lo que pasa es que el vértigo causa, aparte obviamente de los síntomas clásicos, que es la sensación de giro, la ilusión clara y que todo se da vueltas, esa sensación en ese momento, uno poniéndose en el punto del paciente, debe ser algo tan desesperante, ¿no es cierto?, que provoca toda una descarga llamada neurovegetativa, ¿no? Por eso que vienen náuseas, vienen vómitos, hay una sensación de disconfort, sudoración, miedo, temor, puede provocar enuresis, encopresis, o sea, lo puede llevar al baño por el temor, por el susto, ¿no? Taquicardia, sensación inminente de que algo malo va a pasar. Entonces, todas esas cosas acompañan al vértigo, por eso que lo hace el disconfort es tan intenso que puede en muchos casos, no en el vértigo posicional quizás, pero sí en otra enfermedad muy grande e intensa llamada la enfermedad de Meniere, por ejemplo, causa un disconfort que prácticamente al paciente lo discapacita. Claro, hay también pérdida de audición, hay zumbidos de oído, presión en el oído, dolor en el oído, alteración de la marcha, postura, visión doble, Lo que decías, ¿no? La cefalea intensa. Yo tenía un paciente, doctor, que estaba echada la señora normal. La levantamos 5 grados y le venía todo el cortejo. Correctamente. Ese es un vértigo posicional. Sí. Ese es un vértigo posicional. Entonces, el vértigo posicional necesita ser discriminado cuál de los canales, porque son 3, cuál es el que está afectado, ¿no? Y eso se ve, como dijeron ustedes, en el nistagmus, que es el movimiento ocular, ¿no? Entonces, si uno estimula la cabeza inmediatamente y todo da vueltas, es porque los ojos están haciendo un movimiento, un baile, ¿no? Un nistagmus se llama eso. Entonces, el nistagmus puede ser horizontal, puede ser torsional, tiene tantas disquisiciones muy puntuales
que nos dan 20 segundos el paciente, perdón, en 10 segundos, que uno tiene que estar bien cauto para saber cuál es la distancia, la velocidad, la dirección, para uno asumir un diagnóstico final y dar un tratamiento específico para eso, en el caso del vértigo posicional. Nos vamos a una pequeña pausa, doctor. Muy bien, perfecto. Envíenos todas sus consultas, aprovechen que el doctor está aquí. Ya regresamos en Junta Médica. Estamos aquí en Junta Médica con Jorge Cabrera del Sensi, ¿no? Para conocer más sobre el eucalipto. Jorge, de verdad yo relaciono el eucalipto automáticamente, uno, con sauna. Huele a sauna. Y dos, no recuerdo cuando era pequeña y me daba un resfriado, una gripe, ¿no? Mi abuela ponía el eucalipto en agua caliente y me hacía oler ahí todo ese vapor. Hay que poner una toalla encima incluso para... Tal cual, así mismo. Claro. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al Buenos días, Paola. Buenos días, doctor Leslie. ¿Cómo estás? Nuevamente es un gusto para nosotros estar aquí. Saludos de nuestro jefe institucional, el doctor Hans Vázquez, ¿no? Y de nuestro director, el doctor Omar Trujillo. Y es cierto lo que dices, Paola, ¿no? Las vaporizaciones, que es, digamos, el método que tú estás referenciando, es un método muy utilizado en el Perú, desde la Amazonía, la región andina, y ahora lo que se conoce como sauna, es una vaporización en realidad de hierbas, donde una de las principales es el eucalipto, ¿no? Es una planta que no es originaria del Perú, y eso sería muy bueno tenerlo claro, pero que ha crecido en la región andina de manera muy agresiva, se ha multiplicado muchísimo, y bueno, ya la tenemos entre nosotros. Pertenece a la familia Myrtaceae, es algo de biología. El género la especie es Eucalyptus globulus, ¿no? Y bueno, ya se quedó con nosotros, es parte de, digamos, de la flora andina, ¿no? Que podemos encontrar. Y el olor es característico. Correcto. Y yo les comento una pequeña anécdota, ¿no? Una vez estuvimos en el pediatra con mi niña, ¿no? Mi niña tenía 4 años, ¿no? Pero, y esto es bueno poderlo conocer, el eucalipto es una planta muy, muy fuerte para algunos niños, ¿no? Y podría incluso producir alguna reacción alérgica en algunos. Entonces, la pediatra me recomendó en ese momento, en vez de usar eucalipto, usar manzanilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, valga la oportunidad de repente para poder encontrar otra alternativa para una vaporización. En caso de niños muy pequeños, ¿no? Más suave. La pediatra me dijo, agarre usted una jarrita, hágala hervir y ponga manzanilla, ¿no? Pero es cierto, el eucalipto a partir de niños de 6 años a más, siempre que no presenten ninguna reacción alérgica, ayuda pues a descongestionar, ¿no? A fluidificar los fluidos, ¿no? La flema. Y esa manzanilla es la planta. La planta no el sobrecito. de la manzanilla, claro. No, la planta de la manzanilla, así es. Hablamos del eucalipto, ¿no? Que nos ayuda a descongestionarnos, ¿no? Por ejemplo, si estamos con mocos, etcétera. ¿Y para qué se utiliza en el sauna? O sea, ¿cuáles son los beneficios para nuestro cuerpo? Bueno, en realidad el eucalipto, como es una hierba aromática, ¿no es cierto? Es como ambientar un lugar. Hay una disciplina inclusive dentro de la medicina alternativa y complementaria, ¿no? Que también se ve en el Sensi, que es la aromaterapia. Y dentro de la aromaterapia, ¿no es cierto?, se usa, por ejemplo, este tipo de plantas, ¿no? Aromáticas, un aroma muy peculiar, ¿no? Que es el tema del eucalipto. Ahora, indirectamente, la gente que asiste a un sauna definitivamente pues está haciendo un tremendo bien, ¿no? Al poder respirar los aromas. Desinflama la parte respiratoria. Así tiene propiedades antiinflatorias. Y además el eucalipto camufla todos los olores ahí. Así es. De paso. Así es. Algo que también estaba leyendo, Jorge, es que también tiene un poder, un cierto tipo de antibiótico. Así es. Y también se puede usar en algunos casos para ser coadyuvante de tratamiento de diabetes. Así es, doctor Leslie. Hay algunos estudios académicos ya del eucalipto, ¿no es cierto?, donde se reporta su efecto antibacteriano. El efecto del aceite esencial, que es una extracción, ¿no es cierto?, con un solvente y luego una vaporización, y se obtienen aceites esenciales también por arrastre de vapor. Y esos aceites esenciales tienen un gran poder antibacteriano, ¿no? Definitivamente. Y lo que usted comenta, ¿no? Hay algunos estudios acerca de una especie Eucalyptus citriodora, que es un eucalipto, este es globulus, pero hay otro que es citriodora que tiene un aroma a limón, ¿no?
con un toque de mucho limón, que tiene este estudio que usted menciona, ¿no? De bajar los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Que es el efecto hipoglicemiante. Y se toma como si fuese una infusión. Correcto, Ajá. que es la que hemos preparado aquí, por ejemplo, ¿no? Una infusión con un par de hojas de eucalipto A ver si lo en podemos... agua hirviendo, Ahí, ajá. ¿no? Y se puede endulzar esto con miel de abeja porque muchas de las plantas, doctor Leslie, Paola, que se usan para el sistema respiratorio, tienen pues cierto amargor, ¿no? Y cierto sabor no muy agradable, que se pueden mascarar pues con la miel de abeja, ¿no? Con el dulce. Que también es muy buena la miel de abeja. Así es. Claro. ¿Cuántas tazas se podría tomar al día? De eucalipto, 1 a 2 tazas, No ¿no? más. Al día, no más, porque es una planta que tiene aceites esenciales, el eucaliptol, por ejemplo, que si uno abusa, ¿no es cierto?, de este eucaliptol, de hecho que alguna reacción alérgica podría producir en nosotros o algún daño a nivel hepático, ¿no? Que es lo que registra la bibliografía, ¿no? Respecto Ya lo al estamos eucalipto. viendo aquí, ¿no? En esta presentación que nos ha traído Jorge. A ver, no sé si puedo... No, porque si ya lo inclino un poco más, se nos cae todo... se nos cae toda la infusión. Son en realidad 4 hojas. No, son 2. Dos Lo hojas. lo hemos Dos partido, hojas ¿no? nomás, ¿ah? Lo hemos partido. 2 hojas para una taza de agua, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejemplo. Son 2 Sería solo gotas. 1 Y 2, y correcto. 2. A ver, Ahí ay, tenemos está duro. las 2 Ya. hojitas O sea, esto sería más que suficiente para una taza para de una agua taza hirviendo. de ese tamaño. Así es, Ujú. correcto. ¿Tiene que ser el eucalipto fresco? Claro, si es el eucalipto fresco, es precisamente son las 2 hojas, ¿no es cierto? Hablamos ya que cuando utilizamos plantas secas, los metabolitos se concentran aún más, ¿no es cierto? Entonces ya sería, digamos, habría que utilizar de repente unas 3 hojas, ¿no? Para poder encontrar los niveles de metabolitos, ¿no? Hablo de las hojas frescas versus hojas secas, ¿no? Y como dice Jorge, lo podemos acompañar con un poquito de miel de abeja porque Así puede es. tener un sabor amargo. Correcto, correcto. El eucalipto tiene un pequeño sabor amargo, ¿no? Y como les comentaba, el eucalipto en el Perú se ha naturalizado muy bien y podríamos encontrarle también algunas otras aplicaciones, doctor Leslie, Paola, referidas a los temas médicos, ¿no? Siempre hay temporadas donde comienzan a picar los zancudos, por ejemplo. El aceite de eucalipto es un excelente repelente. Sí, para la malaria había visto con otros lugares. Correcto, o sea, si ahorita nosotros nos frotamos Zancudos. las hojas y los zancudos estuvieran aquí, no nos van a picar. Un porque repelente natural. Así es, no les agrada a los zancudos El olor. el olor al eucalipto, ¿no? Entonces, bueno, gracias al eucalipto que vino acá al Perú, ¿no es cierto? Alguien lo trajo, viene de Australia, el eucalipto es australiano, pero bueno, ya se quedó con nosotros, ¿no, doctor Leslie? Falta el Así koala, que, los canguros. bueno, ya tiene diversidad de usos el eucalipto acá en el Perú. Muy Sí, bien. lo que decía Pablo también es que estos árboles alrededor de él no crece nada. Así es. Es un fenómeno biológico que se llama alelopatía, ¿no? ¿Qué hace el eucalipto? Es un árbol muy, digamos, muy agresivo. Comienza a eliminar sustancias a través de sus raíces. Comienza a eliminar sustancias para que otras especies no crezcan, Así es. ¿no? Entonces, incluso Se impone. podemos comentar que muchas plantas trepadoras no se trepan en el eucalipto, porque el eucalipto comienza a secretar sustancias, ¿no es cierto? Territorial. Así es, Sí. para vivir solamente él, ¿no? Entonces, por eso empobrece muchos suelos y no es muy recomendable tampoco llenar, ¿no es cierto?, nuestras chacras con eucalipto, Claro, ¿no? Deberíamos basta uno, porque tiene un- sectorizarlo nada más. Muy bien. es. Jorge, la semana pasada hablamos de las propiedades de la muña. Así es. ¿No? Y fíjate que hemos recibido, ¿no?, hasta hace unos pocos días consultas, ¿no?, porque la gente sabía que ibas a estar tú el día de hoy. ¿No? ¿Y quién mejor que tú para que puedas contestar estas dudas, ¿no?, sobre la muña? Vamos con las consultas. Ahí está, mira, Jorge. Rocío Saavedra, ¿cuántas tazas de muña se puede tomar al día? Correcto, hasta 3 tazas al día, ¿no? Con el desayuno, en el almuerzo o en la cena podríamos tomar las tazas de muña. Lo que pasa es que en esa oportunidad con el doctor Leslie conversábamos acerca de la hepatotoxicidad referenciada también en la bibliografía acerca de la muña, pero realmente para que uno se intoxique con muña tendría que utilizar muchísima Mucha cantidad. muña, ¿no? Entonces, y aparte, doctor Leslie, Paola, con la cantidad de plantas medicinales y aromáticas que tenemos en el Perú, podríamos ir cambiando un día muña, el otro día podemos tomar anís, el otro día manzanilla, e ir rotando nuestra dieta, ¿no? Entonces, la verdad es que intoxicarse con muña es un poco complicado, ¿no? Pero siempre lo recomendable es hacer un uso seguro de las plantas
y siempre consultar con el médico, ¿no? Eso no podemos escapar de eso. Entonces, eso, de 1 a 3 tazas al día está muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Leslie, otra consulta que nos había llegado era la de Ximena, me parece. A ver, ahí está. ¿Cuál sería el óptimo consumo de la muña en intervalos de cuántos días? Bueno, ya lo hemos dicho, se puede hacer interdiario, ¿no es cierto? Hay algunas también prácticas que sugieren que lo hagamos durante una semana y la siguiente semana descansemos. Así es. Entonces, mientras no, digamos, abusemos de un recurso, yo creo que está muy bien, ¿no? Sí, yo creo que podemos hacerlo como algo rutinario, un té o una infusión una vez a la semana, Así es. como hacemos cualquier El problema es que nos dicen, eso te va a hacer bien, y ya lo empezamos a consumir de forma masiva. Así es, y a veces hasta lo concentramos, doctor, porque ¿no? Pensamos mientras que más cantidad o más esencia, y nuestro hígado puede estar sufriendo. Claro. Otra recomendación, de repente para Ximena, que nos pregunta acerca del uso de la muña, es mézclelo con culén. El culén es una planta también medicinal peruana, nativa, que va muy bien con la muña, se complementan perfectamente y tienen propiedades digestivas muy buenas, ¿no? Entonces también de repente la muña mezclarla con alguna otra planta, como lo vimos ese día, ¿verdad, doctor Leslie? Teníamos todo un atado de plantas. Un manojo ahí. Así es. Muy bien. Vamos ya con la última consulta sobre la muña. Michael Corvick, o Michel, dice, he escuchado por ahí que tomar 2 gotas de sangre de grado en ayunas es bueno para curarse de la gastritis. ¿Es cierto? Bueno, cuando uno tiene un problema de gastritis, lo primero que tiene que hacer es ir al médico. Esa es la primera recomendación. Y respecto a eso, Paola, al tema de la sangre de grado, bueno, doctor Leslie, usted creo que está relacionado a la Cayetano Heredia, ¿verdad? En la Universidad de la Cayetano Heredia hicieron un estudio en el año 2003, me parece, acerca de sangre de grado, donde comprobaron que la sangre de grado tiene efecto antibacteriano. Lo enfrentaron al Helicobacter pylori, ¿no? Y inhibía el crecimiento de Helicobacter pylori. Y también la sangre de grado, por los componentes que tiene, ¿no? Taspina y demás metabolitos que tiene su composición, tiene un efecto cicatrizante muy bueno. Entonces, lo que estos investigadores al final concluían es de que este es un recurso interesante, ¿no es cierto?, para la cicatrización y enfrentamiento a esta bacteria, ¿no?, la Helicobacter pylori. Muy bien. Jorge Cabrera del Sensi estuvo un día más aquí en Junta Médica. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado en el programa. Gracias, doctor Leslie. Tenemos acá Vamos a la pausa, pero al volver, Leslie, tenemos ya una consulta sobre nuestro tema del día. A ver, ¿la lees tú? Claro que sí. Mila nos dice, tengo 52 años y siento vértigo cuando agarro algo que se mueve y también cuando estoy en mi cama y me volteo. ¿Este es un síntoma de vértigo? El doctor enseguida va a responder esta consulta y muchas más. Ya regresamos aquí en Junta Médica. Vamos con las consultas. Mila, doctor, dice, tengo 52 años y siento vértigo cuando agarro algo que se mueve y también cuando estoy en mi cama y me volteo. ¿Esto es un síntoma de vértigo? A mí me da vértigo cuando hacen que me pegue tanto a la pantalla que ya no leo bien, ya tengo que alejarme un poco. A ver. Ahí está. Muy bien. Como mencionamos en la parte inicial, primero lo que el paciente tiene que distinguir, y lo puede distinguir, es que cada vez que haga alguna actividad, en este caso está hablando de una actividad algo que se mueve, y en otro caso es cuando se levante a la cama o cuando, y me volteo en la cama, ¿no? Entonces, si el paciente claramente distingue que todo se da vueltas, y eso es una evidencia que solamente el paciente lo puede objetivar, es que claramente el techo, las paredes giran, entonces primero eso da a entender que es un tema de vértigo. Y los vértigos, si tienen esa naturaleza, son completamente objetivos. Eso yo no lo puedo provocar porque me dé la voluntad. Es un tema real, objetivo. Entonces, eso requiere ser evaluado para ver si el tema pertenece a algún tipo de enfermedad nosológica. En este caso, según lo que leo ahí, aparentemente pareciera ser un vértigo posicional. O sea, puede que yo no necesite levantarme ni echarme a la cama. Puedo que estando echado en la cama solamente me pongo de un costado y todo empieza a girar, ¿no? La cama, las paredes. Entonces, evidentemente ahí pues estoy frente a un cuadro de vértigo, cuyo nombre de enfermedad sería el vértigo posicional, que tiene generalmente
muy buen pronóstico. Doctor, y las personas que viajan en la combi de espaldas, que sienten cosas La raras, gente siente que se marea. que se marea. Exactamente. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de lo que llamamos mareo. Mareo. Eso es un mareo. Entonces ahí hay un reflejo de acomodación. Generalmente cuando vamos de viaje y estamos mirando cómo pasan los postes, los árboles, entonces eso para un paciente que tiene una mala función en esa actividad, obviamente va a traer náuseas, puede traer disconfort del mareo, pero eso encaja en el concepto básicamente de los mareos. Evidentemente ahí lo que tiene que hacer es evitar mirar el pase de los postes o de los árboles como prevención para que no sucedan este disconfort, ¿no? Lo mismo también sucede cuando vamos de repente en un carro, en un vehículo, y nos ponemos a leer algo. También, y luego miramos, ¿no?, claro que hacia sí. el frente y sentimos ahí un pequeño Exactamente, ese es ya un tema de acomodación visual, ¿no es cierto?, en el cual el movimiento del libro, del cuaderno que estemos leyendo, como estamos constantemente en acomodación visual, entonces eso no solo puede causar mareo, sino hasta dolor de cabeza, ¿no? Es verdad, hasta dolor Entonces de cabeza. esas sensaciones están en el concepto, ahí es un tema de mareo, un tema más oftalmológico quizás, pero evidentemente si eso sucede, la recomendación es no hacerlo para evitar ese disconfort, ¿no? No hay forma de evitarlo en eso. Más consultas. Desde el Facebook nos dice Denise Serquén, a mi padre de 56 años le diagnosticaron vértigo benigno hace 2 años. El tratamiento fue con betaistina, 16 Sí, miligramos cada 12 horas. Cuando lo deja de tomar, le produce el mareo y cefalea. Mi pregunta es, si lo tiene que tomar de por vida o se ha vuelto dependiente del fármaco. Saludos desde Chiclayo. Es una muy buena pregunta, un buen comentario realmente. Primero, para poder de nuevo aclarar, ¿no? El vértigo, que es la sensación de giro completo, que no queda duda de que todo está dándose vueltas, y eso sucede ante un cambio de posición, levantarse, echarse, girar en la cama, o cualquier movimiento que haga que yo cambie de posición mi cabeza. Entonces, si eso me trae vértigos, el diagnóstico es vértigo posicional. El tratamiento definitivo para el vértigo posicional no es farmacológico. El tratamiento del vértigo posicional es un tratamiento de terapia. Una terapia realizada en una forma precisa para estos tipos de vértigo, y la curación, podemos hablar de un nivel de curación de este tipo de vértigo. Por lo tanto, lo que menciona acá el señor Denis, en cuanto a ese medicamento que es una betaistina, es un medicamento muy bueno, pero no está indicado necesariamente para el vértigo posicional. Eso tiene otras indicaciones dentro de los vértigos, como por ejemplo la enfermedad de Meniere, donde sí el medicamento está perfectamente indicado. Así que acá para el señor la recomendación sería que consulte con la parte otoneurológica, que haga los exámenes correspondientes para ver si aún tiene el problema del vértigo posicional. Si lo tiene y está activo, una terapia concreta, y eso debiera dar un pronóstico mucho más sostenido para este caso. Doctor, una pregunta que todo el mundo se hace. ¿El nivel elevado de colesterol da vértigo? Ese es un comentario también bastante frecuente entre los pacientes. La respuesta inicial es que no, ¿no? De principio, valores un poco incrementados de colesterol, ciertos valores de colesterol pueden traer quizás como consecuencia conceptos de mareos, ¿no? Pero para hablar de vértigo, realmente con tema de colesterol tendría que ser valores muy elevados como para que pueda afectar la irrigación de la arteria ya del oído interno, que pueda dar este fenómeno de vértigo, ¿no? Pero en esencia no es ni debiera ser considerada una causa importante para vértigo. En el caso del vértigo, hablemos que es un tema de oído interno, donde el tema del colesterol no necesariamente es una causa que lo tomamos en cuenta inicialmente, porque no es lo más común, definitivamente. Más consultas. Maribel Rojas, ¿las personas que no tienen buena audición o son sordas también padecen de este vértigo? Mi niña tiene osteogénesis imperfecta, el oído medio sin callosidades, y también sufre de mareos. Sí, correctamente. Es un caso muy peculiar, ¿no? En todo caso, como les mencioné, cualquier alteración, sea genética, congénita, que pueda afectar el oído interno, puede traer 2 síntomas o signos en general. Uno, un trastorno auditivo, como el caso que menciona la señora, ¿no es cierto? Y puede o no acompañarse de problemas de vértigo, porque estamos localizados dentro del oído interno. Dicho de otra manera, el oído interno tiene 2 funciones muy concretas: el tema auditivo y el tema del equilibrio. Si se altera el tema auditivo, obviamente trae desniveles de audición, llamados hipoacusias o pérdidas de audición,
menciona el término de sordo, que es un tema clínico básicamente, y si afecta la parte del equilibrio, trae como consecuencia vértigos. Entonces, habrán enfermedades vertiginosas, o sea, habrán problemas de vértigo que se acompañen o no de problemas auditivos. Todo ese contexto se analiza en un paciente que sufre de vértigos. Se hace la batería de exámenes auditivos y se hace la batería de exámenes de vértigo. Se juntan las dos informaciones y se le da al paciente un nombre de enfermedad. O sea, dentro del oído interno, vértigo posicional es una, le menciono otro nombre que es la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad muy conocida, otro nombre sería la neuronitis vestibular, otro es la migraña vertiginosa, otro puede ser el tema de un tumor, un neurinoma acústico. O sea, hay muchas enfermedades que pueden dar como resultado vértigo y que puede o no acompañarse de problemas de audición. Entonces, en este caso de la señora que consulta por su hija, sería bueno evaluar si esta enfermedad, la osteogénesis imperfecta, ha producido algún tipo de lesión en el aspecto vestibular. Muy bien. A ver, Leslie. Nos llamaron de San Juan de Lurigancho, Silvia Carranza, dice: hace un mes fui al hospital por fuertes mareos, me recetaron betistina y un relajante muscular. Aún sufro de mareos fuertes y presión alta. ¿Tendré vértigo? Así como menciona, aparentemente es un tema de mareos, ¿no? Donde el problema de fondo, el problema que está condicionando eso es la hipertensión. Entonces, la hipertensión, el manejo no regulado de una presión sanguínea puede traer como consecuencia mareos por un tema quizá de dolor de cabeza o por un tema ortostático. Todo aquello que desregule mi presión sanguínea va a traer como consecuencia mareos, sobre todo a los cambios de posición, ortostatismos, dolores de cabeza. Ahora, como Entonces, les vuelvo a repetir... no es de vértigo lo que tiene la señora. Claro, lo más probable es que no sea vértigo, pero como les digo, los pacientes consultan de esta manera consultan, ¿no? Entonces, lo que uno responsablemente hace en el instituto es tratar de diferenciar eso, ¿no? No es que no lo evaluamos integralmente y tomamos una decisión si es que esto realmente es un problema que le pertenece al oído o no le pertenece al oído. Pero igual damos las indicaciones más correctas. A ver, para la eso. última, doctor, que nos gana el tiempo. Diana Emily dice: ¿los que tienen el tímpano perforado son más propensos al vértigo? No necesariamente, porque un tímpano perforado implica una lesión en el oído medio. Evidentemente, si hay infecciones repetitivas en el oído medio, podría haber un condicionante que explique una lesión en el oído interno por la misma continuidad, ¿no? Pero no necesariamente es una regla, ¿no? No necesariamente es una regla. Es más, yo diría que la mayor cantidad de pacientes que experimentan vértigo están a tímpanos intactos, ¿no? O sea, sin perforación timpánica. Perfecto, muy bien. 10 en punto de la mañana. Hemos cumplido con el horario. Como siempre. Sí. Leslie, nos vamos. Sí, yo creo que hoy hemos aprendido pues que el vértigo es una lesión a nivel del oído. Así es. Y que necesitamos pues que sea evaluado por un otorrino, y ahora hemos visto que tenemos otoneurólogos. Así es. En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Mogrovejo. Muy bien. Agradecemos al doctor Rodolfo Vadillo por haber estado aquí en Junta Médica. Mañana a las 9 en punto estamos de vuelta en sus pantallas. Que tengan un bonito miércoles. Chao.